Este es un hombre que le dio la espalda a su pueblo y a su fe, pero al cumplir el último deseo de una mujer moribunda, se convirtió en el único guardián destinado a salvar el mundo que un día abandonó. Si las historias sobre el poder de la redención y la lucha por el alma de un pueblo resuenan en ti, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El aire de la noche en el desierto de Chihuahua era frío y cortante, un contraste brutal con el calor que castigaba la tierra durante el día. Agachado detrás de una formación rocosa, Nakai apenas respiraba. Su cuerpo, delgado y endurecido por años de soledad, estaba perfectamente inmóvil, fundiéndose con las sombras proyectadas por la luna. Abajo, en el lecho seco de un río, las siluetas de 3 hombres se movían con una prisa profana, sus voces ahogadas cargando una urgencia que no pertenecía a aquel lugar sagrado. No eran apaches ni mexicanos. Había algo en sus movimientos, una extraña fluidez antinatural, que hizo que un escalofrío recorriera la espina dorsal de Nakai, un miedo primitivo que no sentía desde niño. Él no sabía qué buscaban, pero sentía que lo buscaban a él. Uno de los hombres se detuvo, inclinando la cabeza como un buitre, olfateando la muerte. Sus ojos parecieron barrer la oscuridad y fijarse directamente en el escondite de Nakai. Por un instante, el rastreador sintió que su corazón se detenía. No era posible que lo hubieran visto. Él era un fantasma en este desierto, un maestro en no ser encontrado, pero entonces la figura no se movió en su dirección. En su lugar, un sonido bajo y gutural escapó de su garganta, una melodía disonante que hizo que las piedras vibraran suavemente. En el suelo frente a él, la arena comenzó a moverse, no arrastrada por el viento, sino retorciéndose como si algo vivo estuviera a punto de emerger de las profundidades de la tierra. Nakai cerró los ojos, la culpa y el escepticismo que lo guiaban deshaciéndose ante un horror innegable. Pero para entender cómo llegamos a este punto, necesitamos retroceder en el tiempo. 3 lunas antes de aquella noche de pavor, la vida de Nakai era un ritual de supervivencia, tan predecible como el sol abrasador que nacía y moría sobre la Sierra Madre. Era un hombre deshecho, un eco en una tierra vasta. Su clan lo había desterrado, marcándolo con el estigma de la deshonra por haber desafiado la sabiduría del jefe. La tragedia que siguió, exactamente como él había previsto, no le trajo absolución, solo la amarga confirmación de que la razón a veces es una carga más pesada que la obediencia. Ahora sus días se medían en sed, hambre y en la caza silenciosa de pequeños animales. Sus legendarias habilidades de rastreador, antes al servicio de su pueblo, ahora se usaban solo para garantizar que su propio estómago no se pegara a su espalda, un propósito vacío que corroía su alma. Vivía en un estado de exilio autoimpuesto, no solo de su tribu, sino de los propios espíritus que un día guiaron a sus ancestros. Nakai le había dado la espalda a los Gaan, los espíritus de la montaña, y al poder del Diji, la fuerza espiritual que fluía en todas las cosas vivas. En su dolor los culpó. Culpó a las canciones, los rituales, las visiones que fallaron en proteger a los que amaba. Sus ojos, que antes leían las historias escritas en el viento y en el polvo, ahora solo veían la dura e implacable realidad del desierto, un lugar de muerte y decadencia, donde solo los fuertes y los solitarios sobrevivían. La fe era un lujo para hombres que tenían algo que perder, y Nakai creía que ya lo había perdido todo. Fue el vuelo de los buitres lo que lo encontró, no un vuelo hambriento y caótico, sino una espiral lenta y paciente en el cielo de un azul deslumbrante, una señal de que la vida aún pulsaba, aunque débilmente. La curiosidad, una chispa de su antiguo yo, venció a la apatía. Siguió la danza de las aves de rapiña hasta encontrar la fuente.
una pequeña figura, caída bajo la insignificante sombra de un Leocactus saguaro. Era una mujer. Su piel estaba agrietada por el sol, sus labios hinchados y sangrando. Por un largo momento, Nakai consideró darle la espalda. Involucrarse era un riesgo. Podía ser una carnada, o su muerte podría atraer la atención de patrullas mexicanas, o peor aún, de quienquiera que la hubiera dejado allí. El instinto de supervivencia, su único compañero, le gritaba que huyera y la olvidara. Pero entonces, ella se movió. Su cabeza giró lentamente en su dirección. Nublados por el dolor y la fiebre, se encontraron con los de él. Había en ellos un reconocimiento, no de su persona, sino de su presencia, como un fin. Un susurro débil, seco como las hojas del desierto, escapó de su garganta. «Déjame morir aquí». Las palabras no eran una petición de ayuda, sino de aceptación. Aquella petición perforó la armadura de indiferencia de Nakai. Él conocía ese sentimiento, el deseo de simplemente dejar de luchar y permitir que la tierra lo reclamara. Movido por un fragmento del código de honor que creía haber enterrado con su pasado, se arrodilló. No la salvaría, pues ella estaba más allá de la salvación, pero le daría lo único que podía, un paso pacífico, un último rito. Con una delicadeza que lo sorprendió a sí mismo, Nakai comenzó el ritual. Mojó un trozo de tela en su calabaza y humedeció los labios de ella, un último sorbo de vida en el umbral de la muerte. Sus ojos se cerraron en un suspiro final, para prepararla para su viaje al mundo de los espíritus, un mundo en el que él ya no creía. Necesitaba arreglar sus ropas. Era un acto final de dignidad. Con manos ásperas y vacilantes, tomó el borde de su vestido de algodón raído. La tela estaba caliente y pegada a su piel febril. Lo levantó lentamente, y fue entonces cuando el mundo de escepticismo de Nakai se desintegró en 1.000.000 de fragmentos de puro terror. La piel de su abdomen era un lienzo de pesadillas, grabadas en su carne, no cortadas ni marcadas a fuego, sino dibujadas con una precisión quirúrgica y una tinta oscura que parecía pulsar. Había una serie de espirales y ángulos agudos que desafiaban toda lógica. No eran símbolos apaches, ni de ninguna tribu que él conociera. Las líneas eran demasiado perfectas, entrelazándose de una manera que hacía que la mente de Nakai doliera solo de mirarlas. Parecían vivas, retorciéndose en la periferia de su visión, formando imágenes de arañas y rostros con ojos vacíos. Un frío gélido subió por la espina dorsal de Nakai, un miedo visceral que no tenía nada que ver con soldados o hambre. Lo que estaba viendo no pertenecía al mundo de los hombres. Era una blasfemia, un portal a la oscuridad grabado en la carne de una mujer moribunda. La valentía de Nakai en este momento es lo que nos inspira. Si tú también sientes esa fuerza, demuestra tu apoyo dejando un comentario. Y para no perderte ningún paso de esta y otras increíbles jornadas de superación, aprovecha para suscribirte al canal. El primer instinto de Nakai fue el de la negación, una muralla que construyó alrededor de su mente para protegerse de la locura que acababa de presenciar. Con una prisa febril, terminó el entierro. No fue un rito de paso, sino un acto de ocultación. Apiló las piedras sobre el cuerpo de ella con una fuerza desesperada, como si pudiera aprisionar el horror bajo el peso de la tierra. «Delirio del desierto», murmuró para sí mismo, la voz ronca e incierta. «El calor puede jugar malas pasadas, el hambre puede invocar fantasmas». Se aferró a esas explicaciones como un hombre que se ahoga se aferra a una rama frágil. Él era Nakai, el rastreador, un hombre de polvo y piedra, no un viejo asustado con cuentos de fogata. Le dio la espalda a la tumba improvisada y comenzó a caminar, determinado a dejar esa pesadilla atrás. Caminó hasta que sus músculos ardieron y sus pulmones quemaron.
intentando borrar la imagen de su mente con puro agotamiento físico. Pero el desierto, que siempre había sido su refugio de silencio y soledad, ahora parecía cómplice de aquella oscuridad. El aullido del viento entre los cañones sonaba como el lamento de Itzae, la mujer cuyo nombre aún no sabía, pero cuyo rostro lo atormentaba. Las sombras del crepúsculo se alargaban y se retorcían, asumiendo formas grotescas que imitaban los símbolos que había visto. Cuando finalmente cayó, exhausto, y cerró los ojos, el sueño no le trajo alivio, solo la visión vívida y pulsante de aquellas marcas profanas grabadas en su memoria. Entendió entonces con una claridad aterradora que no importaba qué tan rápido o qué tan lejos corriera, aquel horror correría con él. Las noches se convirtieron en una tortura. Nakai era visitado por sueños febriles en los que veía el rostro de la mujer, que ahora se presentaba como Itzae, sombra de la luna. En sus pesadillas ella no estaba muriendo, sino corriendo por un laberinto de cañones oscuros, con las marcas en su piel brillando con una luz enfermiza. Ella le mostraba destellos de rituales profanos, de hombres danzando bajo una luna eclipsada y de una oscuridad que se agitaba en las profundidades de la tierra. Cierta mañana, al despertar de uno de esos sueños, encontró, grabado en la pared de arenisca de la cueva donde dormía, uno de los mismos símbolos espirales que había visto en la piel de ella. La marca era fresca, el polvo de roca aún reposaba en el suelo debajo de ella. La negación ya no era una opción. Aquello no era un recuerdo, era un mensaje. Con una renuencia que pesaba en cada paso, Nakai abandonó su huida sin rumbo y regresó a la tumba de Itzae. La rabia contra sí mismo lo consumía. ¿Por qué no podía simplemente olvidar? Pero la respuesta estaba en sus huesos, en su linaje de rastreador. Un misterio no resuelto era como una herida que no cicatriza. Comenzó a examinar el lugar con los ojos que no usaba desde hacía años, los ojos que veían lo que otros ignoraban. Leyó la historia en la tierra compactada. Itzae no solo había deambulado hasta allí para morir, había sido cazada. Encontró sus huellas y las de sus perseguidores. Las pisadas eran ligeras, casi como las de fantasmas, y se movían con un patrón extraño y depredador que no pertenecía a ningún guerrero o soldado que él hubiera encontrado jamás. El rastro de los cazadores fantasmales lo llevó a un terreno más alto, ofreciendo una vista amplia del desierto abajo. Mientras examinaba el paisaje, un movimiento llamó su atención. No eran los perseguidores de Itzae, era algo mucho más familiar y a su manera igualmente peligroso. Una columna de polvo se elevaba en el horizonte y pronto las figuras de hombres a caballo se hicieron nítidas. Eran soldados mexicanos, un destacamento de cazadores de apaches, liderados por un capitán cuya cruel reputación viajaba por delante de él como una plaga. Nakai se aplastó contra las rocas, su cuerpo desapareciendo en el paisaje. Ahora estaba atrapado entre dos jaurías de lobos, una cuyos métodos eran sombríos y sobrenaturales, y otra cuya violencia era terrenal, brutal e implacable. El desierto ya no era un refugio, se había convertido en una trampa. Desde su posición elevada, Nakai observó a los soldados. El hombre al frente, el capitán Morales, era la personificación de la guerra de exterminio librada contra su pueblo. Sentado rígidamente en su caballo, con un rostro marcado por cicatrices y por un profundo desprecio, exhalaba una autoridad despiadada. Nakai lo vio reprender a uno de sus hombres con el mango de su látigo por una infracción trivial, un acto de crueldad casual que revelaba la naturaleza del hombre. Morales no estaba allí para capturar, estaba allí para erradicar. Para él, cada apache, ya fuera guerrero, mujer o niño, era solo un obstáculo para el progreso,
un fantasma del pasado que necesitaba ser exorcizado con pólvora y acero. Nakai sabía que si lo atrapaban, su muerte no sería rápida ni misericordiosa. Los días que siguieron fueron un juego mortal del gato y el ratón. Nakai usó toda su astucia para mantenerse por delante de los soldados y al mismo tiempo no perder el rastro enigmático de los perseguidores de Itzae. Pero estaba en un callejón sin salida. Las visiones nocturnas se volvían más intensas, más exigentes. Itzae le mostraba fragmentos de conocimiento, susurraba sobre un equilibrio que había sido roto, sobre guardianes que habían fallado. Nakai se dio cuenta de que rastrear no era suficiente. Necesitaba traducción, necesitaba sabiduría, y en el fondo de su memoria surgió la imagen de una mujer, Shima, anciana Dijin, la curandera que su clan había exiliado por aferrarse a rituales considerados demasiado antiguos, demasiado peligrosos. La había despreciado junto con todos los demás. Ahora, ella era su única esperanza. Tragándose el orgullo, que ahora sabía a amargas cenizas, Nakai cambió de rumbo. Buscar a Shima era un riesgo monumental. Su ermita se encontraba en las profundidades de las montañas azules, un lugar evitado incluso por los apaches más audaces, que creían que era un portal al mundo de los espíritus. El viaje en sí era una penitencia. Cada paso le recordaba su arrogancia juvenil, de cómo se había burlado de la fe de la vieja chamana, llamándola superstición. Ahora, él, el escéptico, el hombre de la lógica, estaba atravesando territorio enemigo, cazado por hombres y quizás por demonios, en busca de respuestas en los mismos cuentos y rituales que había abandonado. El universo, al parecer, tenía un sentido de la ironía cruel e implacable. La encontró no en una cueva o una cabaña, sino en un lugar que parecía haber nacido de la propia montaña. Su hogar era un refugio bajo un saliente de roca cubierto de musgo, con hierbas secas colgando en manojos, llenando el aire con una mezcla de olores a tierra y medicina. Shima estaba sentada afuera, moliendo algo en una piedra, como si lo estuviera esperando. Su cabello era blanco como la nieve del pico más alto, pero sus ojos, oscuros y penetrantes, no contenían la fragilidad de la edad. Contenían la sabiduría de las eras. No mostró sorpresa al verlo, solo un cansancio profundo, como si su llegada fuera solo un hilo más en un tapiz de dolor que ella llevaba tejiendo mucho tiempo. El vagabundo finalmente encuentra el camino de regreso a la montaña, dijo ella, su voz como el crujido de hojas secas. ¿Qué traes contigo, Nakai, que hace que hasta los cuervos se callen? Con dificultad, la vergüenza pesando en su lengua, Nakai lo describió todo. La mujer moribunda, los susurros de Itzae, las marcas profanas que parecían retorcerse en la memoria. Sacó un trozo de corteza de árbol en el que había garabateado uno de los símbolos. Al verlo, Shima se estremeció, y por primera vez Nakai vio miedo en los ojos de la anciana Dijin. No traes solo una historia, hijo. Cargas con un eco del inframundo, dijo ella, su voz bajando a un susurro. Esas no son marcas de hombres, son llaves. Cada una de ellas es una invitación a algo antiguo, una entidad que se alimenta de la desesperación y la sangre derramada. Guerra sin fin de nuestro pueblo, el dolor de nuestra tierra, todo eso ha debilitado los sellos y ahora algo ha escuchado el llamado. Shima explicó que Itzae pertenecía a un linaje de guardianas, mujeres encargadas de proteger conocimientos que eran considerados demasiado peligrosos, incluso para los chamanes más poderosos. Eran las centinelas de un portal dormido, un lugar donde el velo entre los mundos era peligrosamente delgado. El grupo que la cazaba, a quienes Shima llamaba los desechos, era un culto que había corrompido los rituales sagrados, mezclándolos con una sed de poder traída por forasteros. No querían solo matar a Itzae, la querían viva,
Las marcas en su cuerpo no eran para matarla, sino para transformarla en la llave viva que abriría lo que ella juró proteger. Su muerte en el desierto no fue un fracaso, sino un acto final de sacrificio para romper el ritual. Un último acto de valentía que ahora resonaba en los sueños de Nakai. Mientras la enormidad de la revelación se asentaba sobre Nakai, un sonido rompió la tranquilidad del refugio de Shima, el sonido de una bota sobre una rama seca. En un instante, Nakai estaba de pie, cuchillo en mano, sus instintos de supervivencia en alerta máxima. De la sombra de los árboles surgió una figura. Era joven, fuerte, y sus ojos ardían con la furia justa de la juventud. Nakai lo reconoció de inmediato. Joseph, aquel que aumenta, uno de los guerreros más prometedores de su antiguo clan. El mismo joven miraba con desprecio y lo llamaba traidor. Joseph no estaba allí por casualidad. Se le había encargado cazar al exiliado. «Así que aquí es donde se esconde el cobarde», dijo Joseph, su voz llena de veneno, «conspirando con la bruja que envenenó la fe de nuestro pueblo». Nakai no levantó el cuchillo, solo miró a Joseph, y en sus ojos no había ira, sino un profundo cansancio y una tristeza inesperada. Veía en el joven guerrero la misma arrogancia ciega que él había tenido un día, la certeza inquebrantable que precede a una gran caída. «No sabes lo que estás cazando, muchacho», dijo Nakai con voz firme. «Tu lucha no es conmigo. El jefe te envió tras un fantasma del pasado, mientras un demonio del presente se acerca para devorar lo que queda de nosotros». Las palabras de Nakai, sin embargo, cayeron en oídos sordos. Para Joseph, aquello era solo la prueba de su traición, un intento de aliarse con fuerzas oscuras para justificar sus crímenes. «Vas a volver y enfrentar la justicia del clan», declaró Joseph, dando un paso adelante con la mano en su arco. Pero antes de que pudiera dar el segundo paso, el aire a su alrededor se volvió pesado y frío. Un silencio antinatural cayó sobre la montaña, ahogando el sonido del viento y el canto de los insectos. El trozo de corteza con el símbolo que Nakai le había mostrado a Shima, que estaba en el suelo entre ellos, comenzó a emitir un brillo débil y enfermizo. Desde el valle de abajo, un canto bajo y gutural comenzó a elevarse, la misma melodía disonante que Nakai había escuchado aquella primera noche. Joseph se congeló, con el rostro pálido. Era un guerrero entrenado para luchar contra hombres, no contra sombras que brillaban y canciones que parecían rasgar el tejido de la realidad. Por primera vez, la duda, fría y aterradora, entró en su corazón. Quizás el traidor estaba diciendo la verdad. Fue la voz de Shima la que rompió el hechizo de miedo. Se levantó, con los ojos fijos no en Nakai, sino en Joseph. «¿Qué sientes?» «¿Joven guerrero?», preguntó, su voz tranquila en medio de la tensión. «Es el miedo a la verdad que tu jefe eligió ignorar. El hombre al que llamas traidor ha visto el rostro de nuestro verdadero enemigo. Un enemigo que no lucha por tierra ni por honor, sino que se alimenta de nuestro dolor para rasgar el velo de este mundo». Señaló con la barbilla hacia el valle de donde subía el canto. «Allí están los desechos y se están preparando. Itzae dio su vida para darnos una advertencia, y los espíritus la enviaron al único hombre lo suficientemente quebrado como para escuchar. Él no es un traidor, es nuestro último vigilante». Las palabras de Shima, combinadas con lo que acababa de presenciar, sacudieron a Joseph hasta lo más profundo. Toda su vida se había guiado por un código claro de lealtad y honor. Cazar a Nakai era su deber, la voluntad del clan. Pero, ¿qué era el deber ante un cielo que enfermaba y una canción que prometía el fin de todas las cosas? Miró a Nakai, viendo por primera vez no a un paria, sino a un hombre que cargaba con un peso terrible. La ira en sus ojos
fue reemplazada por una temerosa confusión. Tomar la decisión de desobedecer a su jefe era una traición, pero ignorar aquella amenaza, eso sería la aniquilación. Con un lento y renuente asentimiento, Yosef bajó la mano de su arco. La alianza estaba sellada, no con palabras de amistad, sino con el pesado silencio de un miedo compartido. Con la alianza forjada en el miedo, Shima se convirtió en la mentora de aquella misión desesperada. Los llevó dentro de su refugio, donde dibujó en el polvo del suelo un mapa rudimentario de la región. Las visiones de Itzae me mostraron el lugar, explicó con voz urgente. Una herida en la tierra, abierta por la codicia de los hombres blancos. Una antigua mina de plata abandonada hace mucho tiempo. La han profanado, transformándola en un templo para la oscuridad que sirven. Sus ojos se encontraron con los de Nakai, y él vio en ellos el peso de la responsabilidad que se estaba depositando sobre sus hombros. Habrá un eclipse lunar en 3 noches. La luna de sangre. Será cuando el velo esté más delgado. Es cuando intentarán abrir el portal. Deben detenerlos, Nakai. Debes recordar los antiguos rituales de protección, aquellos que despreciaste. Debes cerrar la herida. La aceptación de Nakai no vino con palabras, sino con una acción silenciosa. Se levantó, borró el mapa de polvo con el pie y comenzó a revisar sus escasos suministros. Vacilación y la incredulidad habían sido consumidas por el fuego de la certeza. Ahora tenía un propósito, uno que era infinitamente más pesado que la mera supervivencia. Yosef lo observaba, aún procesando el giro que había dado su mundo. «Vamos a necesitar más agua», dijo Nakai, con la voz desprovista de emoción, la orden implícita. Por un instante, el orgullo de Yosef brilló, la renuencia a recibir órdenes de un exiliado. Pero miró el rostro endurecido de Nakai, los ojos que habían presenciado el horror, y asintió. Juntos, los 2 hombres, el paria y el guerrero, dejaron la seguridad del refugio de Shima y se sumergieron de nuevo en el desierto, caminando hacia el corazón de la oscuridad. El viaje a la mina abandonada fue una lección silenciosa y sombría. Para Yosef, el desierto siempre había sido un lugar de desafíos físicos, un enemigo a ser conquistado con fuerza y resistencia, pero bajo la tutela de Nakai comenzó a verlo de una manera diferente, más profunda. Nakai le enseñó a leer las señales de la corrupción que se extendía por la tierra. Le señaló los cactus que se pudrían de adentro hacia afuera, los rastros de coyotes que terminaban abruptamente, como si los animales hubieran sido tragados por el propio suelo. Le enseñó a Yosef a filtrar el sonido del viento, a distinguir entre el crujido natural de las hojas y el susurro artificial que parecía seguirlos, siempre al borde del oído. Yosef, el orgulloso guerrero, se convirtió en un alumno renuente, aprendiendo que las mayores amenazas eran aquellas que no podían ser atravesadas por una flecha. El primer enfrentamiento directo llegó al segundo día. Encontraron un círculo de piedras ennegrecidas en un claro, el centro manchado con la sangre seca de un sacrificio reciente y pintado con los símbolos nauseabundos. Mientras Nakai examinaba la escena, una sensación de peligro erizó su piel. Demasiado tarde. De las sombras de las rocas surgieron 3 figuras, moviéndose con una velocidad fluida y depredadora. Eran los desechos. Sus ojos estaban vacíos, vidriosos con una devoción fanática, y luchaban no como hombres, sino como algo salvaje, sin miedo al dolor. La lucha fue corta y brutal. Nakai y Yosef, combinando la experiencia del mayor con la fuerza del más joven, lograron abatir a los cultistas, pero la victoria no trajo alivio. Yosef miraba el cuerpo de uno de los hombres, cuyo rostro estaba congelado en un éxtasis horrible, y finalmente entendió. No estaban luchando contra hombres, estaban luchando contra monstruos en piel humana.
Apenas tuvieron tiempo de recuperar el aliento cuando el sonido de caballos los obligó a esconderse en una estrecha grieta entre las rocas. El destacamento del capitán Morales pasó a pocos metros de distancia, tan cerca que podían oler el sudor de los caballos y el cuero de las monturas. Morales se detuvo, examinando el claro donde había ocurrido la lucha. «Estuvieron aquí», le dijo el capitán a su sargento con voz cortante. «Mira este salvajismo, estos demonios de piel roja y sus rituales sangrientos. Están desesperados, escondiéndose como ratas. El rastro lleva a la mina de plata abandonada en las colinas. Vamos a terminar con esto esta noche, de una vez por todas». Las palabras de Morales sellaron sus destinos. El capitán, en su ignorancia y odio, estaba a punto de marchar directamente hacia el epicentro de un cataclismo que no podía comprender. Al caer la noche, finalmente llegaron. La mina no era solo una mina, era una cicatriz en la cara. De la montaña, una boca oscura que exhalaba un aire frío y fétido. Los símbolos que habían atormentado a Nakai estaban pintados por toda la entrada, pulsando con la misma luz enfermiza que había visto en el refugio de Shima. Un zumbido bajo y constante emanaba de las profundidades, una vibración que se sentía más en los huesos de lo que se oía con los oídos. Era el sonido del ritual en marcha. En el cielo, el borde de la tierra ya comenzaba a tocar la cara de la luna, el primer presagio del eclipse. Ya no había tiempo para planificar ni para dudar. Nakai miró a Joseph, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Lo que fuera que sucediera allí, esa noche definiría el destino de su pueblo y quizás del mundo entero. Entraron en la oscuridad de la mina, como si fueran tragados por la garganta de una bestia. El aire era espeso con el olor a polvo húmedo, sangre vieja y algo más, un olor metálico y ozónico que erizaba los vellos de la nuca. El canto de los cultistas se hacía más a cada paso, resonando en las paredes de una manera que hacía imposible saber de dónde venía, envolviéndolos en una cacofonía de locura. Mientras avanzaban, la mente de Nakai trabajaba febrilmente, rebuscando en los recuerdos de su juventud, las lecciones sobre los rituales de protección que había descartado como cuentos infantiles. Recordó a Shima hablando sobre la importancia de la intención, sobre cómo el polen de maíz sagrado podía cegar a los malos espíritus, y cómo ciertos patrones dibujados en el suelo podían fortalecer el velo. No sabía si creía, pero sabía que tenía que intentarlo. Llegaron a una vasta caverna en el corazón de la montaña, y la escena que se desplegó ante ellos era una pesadilla salida de las leyendas más oscuras. En el centro, docenas de desechos se balanceaban y cantaban en trance alrededor de una profunda grieta en el suelo, de donde emanaba una luz pulsante y rojiza que proyectaba sombras danzantes y monstruosas. En el centro de todo, un líder de culto con el rostro pintado con los símbolos profanos levantaba un objeto ritual, sus palabras, en una lengua antigua y gutural, haciendo temblar el propio suelo. A través de una abertura en el techo de la caverna, la luna, ahora casi totalmente cubierta por la sombra de la tierra, bañaba la escena con un brillo carmesí. El portal se estaba abriendo. Podían sentir una presencia fría y malévola agitándose al otro lado, hambrienta. Con un grito de guerra que era más desesperación que furia, Joseph se lanzó contra la horda de cultistas, su arco cantando, sus flechas encontrando sus blancos con una precisión mortal. Él era la tormenta, la distracción física que Nakai necesitaba. Mientras la batalla estallaba, Nakai corría en la dirección opuesta, directo hacia la grieta pulsante. Ignorando a los cultistas que intentaban interceptarlo, cayó de rodillas al borde del abismo. El poder que emanaba del portal era abrumador, una ola de desesperación y frío que amenazaba con congelar su alma. Con Ninno Sentus Intushi,
Manos temblorosas, sacó una pequeña bolsa de polen de maíz y comenzó a dibujar los sigilos de protección en el suelo, cantando las palabras antiguas que fluían de una parte olvidada de su memoria. Cada palabra era una lucha, cada línea dibujada, un acto de desafío contra la creciente oscuridad. En el apogeo del caos, cuando la luz carmesí del eclipse estaba completa, un nuevo sonido se unió a la batalla, el sonido de disparos. El capitán Morales y sus hombres irrumpieron en la caverna, disparando a todo lo que se movía. Para ellos no había cultistas ni guerreros apaches, solo salvajes en medio de un ritual blasfemo. El líder del culto, viendo su ceremonia arruinada, avanzó sobre Nakai con un cuchillo de obsidiana. En el mismo instante, Morales, viendo a Nakai en el centro de todo, arrodillado y cantando, levantó su rifle y apuntó. Nakai vio todo en una fracción de segundo, el cuchillo viniendo hacia él, el cañón del rifle apuntando a su corazón. Tenía una opción: defenderse y dejar que el portal se abriera, o terminar lo que había comenzado. En un acto final de redención, ignoró las amenazas mortales y vertió el último puñado de polen en la grieta, gritando la palabra final del ritual. En el instante en que la última palabra del ritual dejó los labios de Nakai y el polen sagrado tocó la luz de la grieta, el infierno y la tierra colisionaron. Una ola de energía pura y blanca explotó del suelo, no con calor, sino con una pureza abrumadora. Un sonido, no de explosión, sino de una campana colosal siendo tocada, reverberó por la montaña, silenciando los cantos, los gritos y los disparos. El cuchillo del cultista se hundió en el hombro de Nakai, y la bala de Morales le dio en el pecho en el exacto momento en que la luz lo envolvía. El portal se cerró con una finalidad absoluta. La luz roja y enfermiza se fue, el zumbido cesó y los cultistas sobrevivientes cayeron al suelo como marionetas con los hilos cortados, sus mentes destrozadas por la súbita ausencia de la entidad que los poseía. La amenaza sobrenatural había sido desterrada. En la oscuridad que siguió, rota solo por las antorchas de los soldados, el único sonido era el de la respiración agitada de los sobrevivientes. Joseph, con los ojos ardiendo de lágrimas y furia, vio a Nakai desplomarse lentamente junto a la ahora silenciosa grieta. Una fuerza primigenia se apoderó del joven guerrero. Se abrió paso entre los soldados aturdidos y los cultistas catatónicos. Un ángel vengador protegiendo el cuerpo del hombre que había venido a cazar. Se plantó sobre Nakai, la flecha en su arco apuntando directamente al corazón del capitán Morales. El capitán, pálido y temblando, miró la grieta sellada, a sus hombres en pánico y la mirada de acero de Joseph, y por primera vez en su carrera de violencia, sintió el sabor del verdadero miedo, el miedo a lo desconocido. No hubo más derramamiento de sangre. Morales, un hombre cuya valentía se basaba en rifles y números, no tenía defensa contra el horror primordial que había sentido emanar de aquella grieta. Dio la orden de retirada y sus hombres, más que felices de obedecer, retrocedieron de la mina como si huyeran de la misma boca del infierno. Joseph se quedó solo en medio de los cuerpos y el silencio, y se arrodilló junto a Nakai. El rastreador aún respiraba, pero de forma superficial. Abrió los ojos y en ellos no había dolor, solo una calma profunda, la paz de un hombre que finalmente había llegado al final de su largo y solitario viaje. «Ellos no deben olvidar», susurró Nakai, su mano ensangrentada tocando el brazo de Joseph. «La batalla no es por la tierra, es por el alma». Y con esas palabras, el hombre que vagaba solo encontró su descanso final. Joseph no dejó a Nakai en aquel lugar profano. Con una fuerza que no sabía que poseía, cargó el cuerpo fuera de la mina, hacia el aire limpio de la noche, bajo la mirada de las estrellas que regresaban tras el paso del eclipse. Allí preparó una pira funeraria,
honrando al exiliado con los ritos de un héroe, asegurando que su espíritu viajara libremente hacia el cielo, no como un fantasma, sino como un guardián. Cuando las primeras luces del alba pintaron el cielo, Yosef comenzó su viaje de regreso. Ya no era el joven guerrero impetuoso enviado a cumplir una sentencia, ahora era un portador de historias, un hombre que había mirado a la oscuridad y había sobrevivido. Su deber ya no era para con las órdenes de un jefe, sino para con la verdad que Nakai le había confiado con su último aliento. Yosef llegó al campamento de su clan, no como un guerrero victorioso, sino como un testigo solemne. Ante el jefe y los ancianos, contó toda la verdad, su voz resonando con la autoridad de quien ha visto lo impensable. Habló del sacrificio de Itzae, de la sabiduría de la exiliada Shima y de la valentía de Nakai, que se enfrentó no solo a cultistas y soldados, sino a la propia oscuridad, para proteger al pueblo que lo había rechazado. Describió el portal, la luna de Milomesintos, y sangre y el poder de los antiguos rituales que su escepticismo les había hecho olvidar. Al principio hubo incredulidad, pero la convicción en la mirada de Yosef, el cambio profundo en su espíritu, era innegable. La historia del traidor murió ese día, y en su lugar nació la leyenda del vigilante del desierto, el hombre que se redimió, salvando el alma de su pueblo. El legado de Nakai no fue escrito en piedra, sino en el corazón de una nueva generación de guerreros, ahora liderada por un Yosef más sabio. Él se aseguró de que el conocimiento de Shima fuera traído de vuelta del exilio y que los rituales de protección fueran enseñados no como supersticiones, sino como herramientas esenciales para la supervivencia del alma apache. La amenaza sobrenatural fue contenida pero no destruida, sirviendo como un recordatorio eterno de que algunas batallas se libran en planos que los ojos no pueden ver. La historia de Nakai nos enseña que la resiliencia no se trata de no caer, sino de la fuerza que encontramos para levantarnos y que la redención puede encontrarse al abrazar la responsabilidad que un día fue abandonada. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, comparte este video y únete a nuestra comunidad de contadores de historias. Muchas gracias por ver.